Muy buen día. Que la paz de Dios sea con todos ustedes que hacen posible que el programa de altar familiar llegue a muchas familias. Mi agradecimiento sincero a Dios en primer lugar y a ustedes, para que Dios los pueda sostener y pueda darles siempre ese ánimo de poder compartir este mensaje con muchos hermanos en Latinoamérica y como también en Estados Unidos. Bueno, y a veces en la repetición, muchos hermanos, pues algunos me han escrito que están en Europa preguntando sobre algunos puntos fundamentales, así que el mensaje de Dios tiene que avanzar. Así que un saludo especial para mi hermana Rosy, para mi hermano Catalín, mi hermana Male, mi hermano Willy y los poetas. Que Dios pueda bendecir grandemente a cada uno por nombre y que Dios nos pueda dar el privilegio de poder entender su misericordia, su bondad cada día. Por su misericordia no hemos sido consumidos, y recordemos que el tiempo de vida que Dios nos concede a nosotros es el tiempo de gracia para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Tenemos un tiempo de vida para poder formar un carácter conforme la semejanza divina. Tenemos que alcanzar la perfección, y la perfección hay que alcanzarla aquí en esta tierra. No es una obra que Dios instantáneamente la va a hacer en nosotros, es una obra individual. Y así que ahí está la lucha de cada uno de nosotros. Que Dios pueda bendecirnos grandemente, y una alegría ver a mi hermano Catalín hoy en el altar familiar, que yo sé que por las ocupaciones, pues a veces es un poco difícil, pero Dios pueda bendecirnos a nosotros en esta oportunidad. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias. El tiempo es suyo, pastor. Muchas Muchas gracias. gracias. Este tema empieza tal vez un asunto de guerras, y tenemos un contexto histórico para poder entenderlo, mi hermana Rosy, mi hermano Catalín, mi hermana Male. Sé que hay preguntas con relación a los temas que se están tocando. Espero que en la introducción puedan aclararse algunas dudas de algunos hermanos que me han escrito con relación al por qué en el Antiguo Testamento tenemos un Dios de guerra y se hace llamar Jehová Dios de los ejércitos, y en el Nuevo Testamento tenemos un Dios de amor que se hace llamar Emanuel, Dios con nosotros. Eh, Vamos a explicar estos puntos para que podamos comprender que el Dios que nosotros adoramos es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. Así que Dios no cambia. El mismo Dios de guerra, el mismo Dios de los ejércitos de la antigüedad es el mismo Dios hoy mismo para este tiempo, pero Dios actúa conforme la gracia que nos concede. Vamos a compartir pantalla en este momento para poder entender un poco mejor el tema. Mi hermana Male, no sé, por favor, no me quiero equivocar con la numeración de los temas, pero creo que hoy tenemos el tema 130. Sí, El tema pastor. Así es. 130 ya está visualizándose. Listo. Ahí está pantalla completa. Muchas gracias, pastor. Tema 130, nuevas victorias en el desierto. Hoy le toca el fin a Seón y Og, que son derrotados. Y vamos a ver el contexto bíblico, el contexto histórico y también el contexto que da el testimonio del espíritu de profecía con relación a estas victorias que tiene el pueblo de Israel sobre esos reyes. Estamos estudiando la serie El peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, esa historia muy hermosa donde hay derrotas, hay tristeza, hay victorias, hay desafíos, hay obstáculos, pero Dios siempre estaba con el pueblo de Dios, con su pueblo en el desierto. Hoy también nosotros, como un paralelismo, vamos en el desierto de la vida y Dios va con nosotros, Dios nos va dirigiendo, Dios va conduciendo a un pueblo hacia la tierra prometida. Y sabemos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros de poder dar testimonio de que somos sus hijos. Para poder entender este tema, yo tengo una introducción que quiero que por favor mis hermanos puedan entender cómo Dios actúa con su misericordia. En esta introducción
Yo le he titulado La infinita misericordia de Dios y su tiempo de gracia para la humanidad. Dios tiene una misericordia tan grande que la mente del ser humano no puede entenderla. El tiempo de gracia para la humanidad está limitado al tiempo de vida que el Señor nos concede a cada uno de nosotros, seres humanos que venimos a poblar por un tiempo la tierra. Debemos de entender y comprender claramente que el límite o el tiempo de vida que cada uno de nosotros llegamos a tener en esta tierra es la oportunidad que el cielo nos da para buscar justicia, para buscar misericordia, para poder entender el plan de la salvación. Desde la antigüedad hasta nuestros días, Dios siempre ha actuado con infinita misericordia. Nunca destruye sin antes advertir. Y por ahí hay un tema en discusión si Dios destruye o no destruye. Muchas veces lo que Dios hace es quitar su cerco de protección y el enemigo entonces se encarga de destruir. Recordemos la historia del pueblo de Israel cuando ellos comenzaron a murmurar por el agua y Dios les había dado la oportunidad de que pudiesen entender que el tiempo de peregrinación había llegado al final y aquella segunda generación, los menores de 20 años, habían transcurrido 38 años y ellos comenzaron a quejarse y comenzaron a mencionar, mejor hubiéramos muerto en el desierto con nuestros padres. Y comenzaron a tener incredulidad. Qué increíble la incredulidad lo que causa en nuestro peregrinaje hacia la tierra prometida. ¿Cuántas veces nosotros somos incrédulos a las promesas de Dios? Y por eso es de que Dios nunca destruye sin antes advertir. A veces creemos que Dios es un Dios tirano, que se sienta en su trono con un látigo para castigar a aquellos que se portan mal. No, hermanos, Dios da un tiempo de gracia aceptado para que nosotros podamos arrepentirnos y buscar su rostro mientras tengamos oportunidad de vida y no apartarnos de la misericordia de Dios. Aquella segunda generación se rebela contra Dios, murmura y Dios quita el cerco de protección y ustedes recordarán, vienen las serpientes ardientes y comienzan a morder a aquel pueblo que comenzó a murmurar. Dios nunca corta la vida de un pecador sin antes haber agotado todos los recursos del cielo para salvarlo, porque su carácter es amor y su deseo es salvar, no condenar. Por favor, hermanos, tomen estas líneas, estos pensamientos para poder entender que la infinita misericordia de Dios y su tiempo de gracia para la humanidad está contenida en el tiempo de vida que Dios nos concede a cada uno de nosotros. El carácter, su carácter es amor y Dios no viene a condenar, Dios no viene a destruir, Dios viene a buscar y a salvar lo que se ha perdido, pero todo esto está condicionado al libre albedrío del ser humano. La Biblia revela a un Dios que es justo, sí, pero cuya justicia siempre es precedida por una extraordinaria misericordia. Antes de cada juicio, antes de cada intervención divina, Dios abre un tiempo de gracia, porque como dice Pedro en segunda de Pedro 3:9, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La historia humana es un testimonio de que Dios advierte, llama, suplica y espera. Solo actúa cuando el colmo de la maldad hace imposible la salvación de los que rechazan su gracia y amenaza la existencia misma de los que quieren ser fieles. Muchas veces hemos oído en la ciencia médica cuando se descubre un cáncer o un tumor o una gangrena, el médico tiene que cortar, porque si no corta ese órgano o esa parte del cuerpo que ya no sirve y está consumiendo y está comiendo la parte buena, si el médico no corta, todo se pierde. Y Dios en su infinito amor ha actuado de la misma manera como un cirujano
que tiene que destruir naciones completas, territorios completos, porque si no los destruye, se va a pervertir lo poco justo que pueda existir en el mundo. Por eso la Biblia revela a un Dios que es justo, sí, pero cuya justicia siempre es precedida por una extraordinaria misericordia. Y yo quiero invitar en esta mañana de este 3 de diciembre a todos mis queridos hermanos. Durante todo este año 2025, ya estamos en la recta final, en el último mes del 2025, en el mes de diciembre. ¿Cómo se ha manifestado esa extraordinaria misericordia con su vida, con mi vida, con nuestra familia, con nuestros hijos? ¿Cómo jugamos con la misericordia de Dios? Esa infinita misericordia de Dios que nos llama con lazos de amor, que nos extiende su justicia y su misericordia para que busquemos un juicio justo. ¿Cuántos han endurecido su corazón durante este 2025 y no han entregado su vida a los pies de Jesús? A veces hacen planes y se comprometen tal fecha, tal mes, la fecha llega, el mes pasa y no cumplen con su promesa. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. La infinita misericordia de Dios y su tiempo de gracia para la humanidad. Analicemos un punto, el mundo antediluviano. Dios esperó 120 años antes del diluvio. En Génesis 6:3, la escritura dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, serán sus días 120 años. Durante más de un siglo, Dios predicó por medio de Noé un mensaje de misericordia y salvación. El diluvio no fue una sorpresa, fue la consecuencia final de un mundo que rechazó persistentemente la voz divina. Durante 120 años resonó la amonestación en los oídos de aquella generación para que se arrepintiera y volvieran a Dios, pero se burlaron del mensaje y del mensajero. Cada martillazo que Noé daba era un anuncio, un llamado que aceptaran la misericordia y no aceptaron la misericordia de Dios. 120 años de gracia para el mundo antidiluviano. Las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, recibieron advertencia antes del juicio. En Génesis 18, 20 y 21 dice la escritura, el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado y descenderé y veré si han consumado su obra. Dios mismo visita a Abraham y revela que investigará antes de ejecutar su juicio, mostrando que él nunca castiga sin antes analizar, advertir y dar oportunidad. El Señor era paciente con los habitantes de Sodoma. Antes que su ira se desatara, fue dada una última advertencia. Dios extiende su misericordia con los antidiluvianos, con las ciudades de la llanura. ¿Qué podemos decir de Nínive? Una ciudad pagana a la que Dios dio 40 días de gracia, según Jonás 3, 4 al 5. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres que Nínive creyeron a Dios, Nínive, una capital violenta y cruel, no fue destruida sin antes recibir un mensaje de advertencia. Dios ama incluso a los que viven lejos de la verdad. Dios tuvo compasión de Nínive porque muchos estaban dispuestos a evitar la ruina si se les mostraba el camino. ¿Y saben qué hicieron los de Nínive? Ayunaron. Hasta los niños, hasta los animales. Y Dios tuvo misericordia de Nínive, aunque el profeta Jonás se enojó porque Jonás quería que Dios destruyera a esos paganos, pero Dios vio el arrepentimiento. Qué grande la misericordia de Dios. Hoy estamos viendo la destrucción de la tierra de Canaán por el pueblo de Israel como un instrumento de justicia. Y muchos tal vez cuestionan a Dios y le dicen, pero ¿por qué Dios destruyó a niños, a ancianos, a mujeres embarazadas, hasta los animales? La tierra de Canaán. Dios esperó siglos antes de juzgar a los amorreos. En Génesis 15, 16 dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Dios propuso por siglos la entrada de Israel a Canaán,
porque esperaba que los pueblos paganos cambiaran de rumbo. La paciencia divina se extendió por generaciones. Dios soportó largo tiempo la idolatría de los amorreos. Con amor llamó a aquellos idólatras para que se arrepientan antes de ejecutar su justicia, pero lamentablemente ellos no aceptaron el llamado de Dios a través de los milagros que Dios hizo con su pueblo de Israel, con un pueblo incrédulo que habitó en tierra extranjera por 430 años, y las naciones extranjeras vieron cómo la misericordia de Dios abrazaba a la nación de Israel como un mensaje de advertencia para que aceptaran su misericordia, pero ellos rechazaron su misericordia. Y aquí, hermanos, quiero que escuchen también al pueblo escogido, aquel pueblo santo que Dios dijo mi especial tesoro. Al pueblo de Israel también Dios le dio un tiempo de gracia. 70 semanas, 490 años de gracia. Según la profecía de Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para poner fin al pecado. A pesar de la rebelión constante de Israel, Dios les dio 490 años de oportunidades. Profetas vinieron, milagros, llamados, culminando con el envío del Mesías mismo. Durante siglos Dios había soportado la rebeldía de Israel. En su amor les concedió la última oportunidad mediante el ministerio de su propio Hijo, según lo que dice el deseo de todas las gentes. Y lamentablemente llevaron a Cristo a la muerte, y se selló su gracia con la muerte de Esteban en el año 34. Y ahora la salvación viene para el mundo gentil. Tú y yo, querido hermano, somos gentiles. Desde el año 34 hasta nuestros días, hasta el año de 1844 han pasado 1810 años. Y del año 1844 hasta nuestros días, ¿cuántos años han pasado, mis hermanos? Más de 2000 años. Que la gracia se extiende por la humanidad. Hoy, la última oportunidad antes del cierre de la gracia. Hoy también vivimos un tiempo de gracia, como antes del diluvio, antes de Sodoma y Gomorra, antes de Nínive, antes de Canaán y antes de las 70 semanas sobre el pueblo de Israel. Dios llama a toda la humanidad a volverse a Él con el poderoso mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel diciendo: temed a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje de los 3 ángeles es la última advertencia de amor antes del juicio final. La misericordia de Dios está ofreciendo a los hombres el último llamado. El mensaje del tercer ángel es la última amonestación que será dada al mundo. Mis hermanos queridos, así es como Dios ha actuado en el mundo. Su misericordia infinita tiene un límite para la raza humana y no podemos jugar con la misericordia de Dios. Espero que esta introducción, que es un contexto de cómo Dios actúa cuando retira su misericordia y se siente más la maldad. Hoy nosotros estudiamos Apocalipsis capítulo 7. Dice la Escritura que hay 4 ángeles que retienen los vientos. Esos vientos que son retenidos son un símbolo, mis hermanos, de la misericordia de Dios que está alcanzando a la humanidad, porque no quiere que nadie perezca y que todos acepten el mensaje del tercer ángel. Ese mensaje del tercer ángel que presenta el primer mensaje, el evangelio eterno. El segundo mensaje, aparece el juicio, mis hermanos, de la caída de Babilonia. Y el tercer mensaje, el juicio sobre los poderes religiosos y políticos que le harán la guerra al pueblo de Dios. Y ahí está el llamado de misericordia para cada uno de nosotros. Hemos visto este contexto para entender cómo actúa la misericordia de Dios. En su momento tal vez estudiaremos punto por punto para poder entenderlo. Pero, ¿qué le había dicho Dios a Abraham? Génesis 15, 16.
En la cuarta generación van a ellos a salir y a heredar la tierra prometida, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Qué interesante, cuarta generación, 400 años de gracia para esas naciones cananeas. Dios extendió su misericordia sobre ese pueblo. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál fue el instrumento que Dios usó para poder castigar a estas naciones que rechazaron la gracia de Dios? Como las lecciones de escuela sabática que estamos estudiando. ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para castigar a la nación impenitente, al pueblo de Israel, a tal punto, mis hermanos, que le sacaron los ojos al rey Sedequías y degollaron a sus hijos? Fueron a los babilónicos. Fue el instrumento que Dios usó para poder castigar la dureza, la incredulidad del pueblo de Israel. Y en el tiempo del fin, ¿qué va a usar Dios para poder castigar a la humanidad que rechaza la gracia infinita? 7 plagas postreras que caerán sin mezcla de misericordia. Los ministros de Dios, solo la ciudad donde yo vivo tiene 7 volcanes. Guatemala tiene más de 40 volcanes que se activarán. El cinturón de fuego que atraviesa, mis hermanos, todo el Pacífico entrará en acción y el mar arderá como una caldera y las montañas, hermanos, se desprenderán e irán al mar y piedras se calentarán y muchos dirán, piedras y montañas caed sobre nosotros. Hoy es el tiempo indicado para poder aceptar la misericordia de un Dios justo, de un Dios misericordioso que nos llama con lazos de amor. Pasemos a nuestro tema de hoy, 130. Mi apreciada hermana Rosy y mis hermanos de altar familiar, tenía que hacer este contexto por algunas preguntas que me han estado enviando. ¿Por qué Dios permitía que Israel matara niños? No, hermanos, la gracia se había terminado y tal como es el Padre, así es el Hijo también. Y Dios tiene que permitir esto muchas veces. Nuevas victorias en el desierto. Sehón y Og son derrotados. Veamos este punto. La historia de los patriarcas y profetas en el capítulo 39 y la conquista de Basán. Ustedes pueden buscar esta historia en Patriarcas y Profetas en la página 411 y 413 para poder entender mucho mejor lo que vamos a ver en esta oportunidad. Y el texto bíblico aparece en Números 21 del 21 al 35 y Deuteronomio 2, 26 al 37, Deuteronomio 3, 1 al 11. En el contexto histórico vemos que llenos de esperanza y ánimo los ejércitos de Israel avanzaron con energía y siguiendo hacia el norte. Pronto llegaron a una tierra que podía probar muy bien su valor y su fe en Dios. Ante ellos se extendía el reino de Basán, poderoso y muy poblado, lleno de ciudades de piedra que hasta hoy inspiran asombro al mundo. 60 ciudades. Las piedras hablan, las ruinas nos hablan hoy en la historia. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Las casas estaban hechas de enormes piedras negras, tan grandes y fuertes que ningún ejército de esa época podía destruirlas. 60 ciudades que el pueblo de Israel tenía que destruir. ¿Cuáles son tus ciudades amuralladas que te hacen imposible alcanzar los logros en tu vida espiritual? Hoy hay ciudades amuralladas que el pueblo no puede destruir, ciudades amuralladas espirituales que nos quitan la fe, que nos quitan la esperanza. Y es por eso que en el contexto de patriarcas y profetas llegaron a estas tierras de Og y Magog, donde Dios iba a probar la fe de su pueblo, si confiaban en las promesas de que la batalla no era del pueblo de Israel, sino que la batalla era del Dios de Israel, del Dios, gran Dios de los ejércitos.
Era Dios quien luchaba las batallas del pueblo de Israel. Aunque muy grandes sean las ciudades amuralladas, espirituales, que nosotros encontremos a nuestro alrededor, Dios puede destruir esas ciudades amuralladas y poder gozar de la herencia inmortal que el cielo prepara para el pueblo de Dios. La victoria de Israel contra Sehón, rey de los amorreos, de la ciudad de Hesbón. Vamos a ver lo que dice la historia en Números 21. Entonces envió Israel embajadores a Sión, rey de los amorreos, diciendo, oigan esta misericordia, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Aquí hay un mensaje de paz. Aquí hay un mensaje de misericordia. Mira, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Israel. Los embajadores que llegaron a Seón, esos embajadores son un símbolo de los 3 mensajes angélicos que están llegando al mundo entero y será predicado el evangelio a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un mensaje de misericordia. El primer mensaje de misericordia es: vi volar por en medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle honra y gloria, porque el día de su juicio ha llegado. Mis hermanos queridos, hay un paralelismo con el mensaje que Israel le da al rey de los amorreos, a Sehón, rey de los amorreos, a la ciudad de Hesbón. Querían pasar pacíficamente. Era la misericordia de Dios para este pueblo amorreo. Era el último mensaje de misericordia antes de que Dios ejecutara su justicia sobre esta ciudad de los amorreos. Pero ¿qué dijo Sehón? Oigan lo que dice el 23. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jahazá y peleó contra Israel. ¿Cuántos van a pelear con el pueblo de Dios hoy? Cuando das estudios bíblicos, cuando predicas el evangelio, cuando le hablas a tu hijo, cuando le hablas a tu esposo, cuando le hablas a aquellos que están lejos de Dios, no salen a la defensa, no pelean espiritualmente contigo. Ay, mis hermanos, a veces se da el mensaje y Dios tal vez le da el último y adamado de misericordia a aquellos que cierran su corazón para no escuchar la voz de advertencia. Pero ¿qué pasó con el rey? Vean lo que dice Deuteronomio y Números. Números 21-24. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Amnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas. Dios no es un Dios, mis hermanos, tirano. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Más de 400 años esperó a los amorreos para que buscaran su misericordia y no buscaron la misericordia, la rechazaron. Porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Yo pregunto en esta hora, ¿cuál será Hesbón espiritual para ti en esta mañana? ¿Quién será ese Sehón, rey de los amorreos, que no te deja avanzar en tu vida espiritual? Que mira su ejército, que mira sus ciudades amuralladas con piedras negras y no puedes salir porque tienes temor. Es ahí donde Dios prueba la fe de su pueblo. Nuestras batallas espirituales son ganadas por aquel que ganó la victoria en la cruz del Calvario. Y ahora viene la victoria sobre el rey de Og, de la ciudad de Basán.
tenemos Sehón y tenemos Og. Y dice Deuteronomios, y así habitó Israel en la tierra del amorreo. Fueron exterminados. La gracia se cerró y fueron destruidos. Y también envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino a Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. También se cierra la gracia sobre Og, rey de la ciudad de Basán, y todos los habitantes de Basán quedaron muertos. El instrumento de justicia fue el pueblo de Israel. Y hermanos, se cierra la historia y todo quedó escrito como ejemplo para nosotros. En el rey de Og, mis queridos hermanos, y en el rey el rey Sehón, que habitaba Hesbón, queda un llamado para cada uno de nosotros, que Dios da un tiempo de gracia, y el tiempo de gracia de Dios tiene un límite, de acuerdo a las oportunidades, a los privilegios y al conocimiento que nosotros hemos recibido. Y por eso no podemos jugar con la misericordia de Dios. Según la historia de los patriarcas y profetas en la página 411, este era un país lleno de cavernas salvajes, altos precipicios, fosas abiertas y rocas escarpadas. Esas cavernas salvajes y todo lo que se menciona allí. Los habitantes de esa tierra, descendientes de una raza de gigantes, eran ellos mismos de fuerza y tamaño asombrosos, y tanto se distinguían por su violencia y su crueldad que aterrorizaban a las naciones incurvecinas, mientras que Og, rey del país, se destacaba por su tamaño y sus proezas, aún en una nación de gigantes. Pero no importa los gigantes que podamos encontrar en el camino, gigantes y ciudades amuralladas, con altos precipicios, con cavernas salvajes, con fosas abiertas y rocas escarpadas. Todo esto espiritualmente es borrado y destruido, porque Dios tiene un propósito para aquellos que aceptan su misericordia, y es que puedan encontrar salvación en la misericordia que se extiende todavía hacia la humanidad. Interesantes características de estas naciones amorreas, de estas ciudades. Pero todo esto, mis hermanos, no atemorizó al pueblo, porque en este momento el pueblo estaba confiado en su Dios, en aquel Dios que luchaba sus batallas y que les daba la victoria. Tu victoria, hermano, no es tuya. La victoria que obtenemos no es nuestra. La victoria siempre es de Dios. Que la honra y la gloria sean siempre para Dios. Tus triunfos espirituales no son tuyos, hermanos, son de Dios en tu vida. Y es ahí donde nosotros encontramos la misericordia de Dios. Pero la columna de nube avanzaba, interesante, cuando Dios guiaba a Israel. Y guiados por ella, los ejércitos hebreos llegaron hasta Edrei, donde los esperaba el gigante con sus ejércitos. Og había escogido estratégicamente el sitio de la batalla. La ciudad de Edrei estaba situada en la orilla de una meseta cubierta de rocas volcánicas y desgarradas que se levantaban abruptamente de la planicie. Solamente podía llegarse a la ciudad por los desfiladeros angostos y escarpados. Este Og era un general de guerra que tenía estrategias militares bélicas. Nadie podía contra Og. Nadie podía contra este gigante. Nadie podía contra estos gigantes. Pero había un poderoso gigante llamado Jehová, Dios de los ejércitos, que iba delante de su pueblo en la columna de nube que avanzaba. Ahí estaba la misericordia y el juicio de Dios
sobre los enemigos de Israel. En caso de ser derrotadas, sus fuerzas podrían encontrar en aquel desierto de rocas un refugio donde los extranjeros no podrían perseguirlos. Era un plan estratégico de guerra muy inteligente por parte de Og, pero recordemos que ya se había agotado la misericordia sobre esta nación extranjera, sobre estos amorreos, y tenían que ser borrados de la tierra, porque ya no había más gracia para ellos. Y es aquí donde yo llamo a mis queridos hermanos, no juguemos con la misericordia de Dios. Dios nos da un tiempo aceptado, un tiempo de gracia para poder cumplir su voluntad, pero no podemos jugar con la misericordia de Dios. Los testimonios dicen, seguro de su éxito, el rey Og tenía un seguro éxito. Dice, vamos a ganar. Era un gigante y otros gigantes. Pero dice, seguro de su éxito, el rey salió con su enorme ejército a la llanura abierta, mientras que se oían los gritos desafiantes que partían de la meseta superior, donde se podían ver las lanzas de millares, deseosos de entrar en liza. Cuando los hebreos miraron la altura de aquel gigante de gigantes que sobrepasaba a los soldados de su ejército, cuando vieron los ejércitos que los rodeaban y divisaron la fortaleza aparentemente inexpugnable, detrás de cual miles de soldados invisibles estaban atrincherados, muchos corazones de Israel temblaron de miedo, como hoy temblamos de miedo cuando vemos esas ciudades fortificadas, amuralladas, y miramos gigantes espirituales que son obstáculos, que no podemos alcanzar la promesa de la vida eterna. Hoy esos gigantes y esas ciudades son las pruebas que vienen a tu vida cristiana, son las tentaciones, son las enfermedades que nos arrebatan el gozo de la salvación, el gozo de la vida eterna. ¿No quedamos nosotros asombrados? Ay, pero ¿por qué estamos probados de tal forma? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Qué hice yo para merecer esta prueba terrible? No, mis hermanos, son esas ciudades amuralladas, son esos gigantes que salen a tu encuentro. Pero recuerda, la nube va contigo. La nube te dirige. La misericordia de Dios está sobre su pueblo. Muchos corazones de israelitas temblaron de miedo al ver ese poderoso ejército atrincherado, formado de una manera tal, preparados para la guerra, entrenados para el combate. Y su capitán, el rey de Og, que estaba allí, un gigante poderoso. ¿Quién podía ser Israel, el indefenso que no tenía experiencia en guerra? Ahí iban niños pequeños, iban mujeres, pero iba Moisés, su líder, aquel que confiaba en Dios y siempre aconsejaba al pueblo de Israel que temieran y que confiaran en la misericordia de Dios. Veamos lo que sucedió. Historia de los patriarcas y profetas en la página 412. Pero Moisés estaba sereno y firme. El Señor había dicho con respecto al rey de Basán, no tengas temor de él, porque en tus manos lo he entregado junto con todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sehón, el rey del amorreo que habitaba en Hesbón. Interesante, hermanos. La fe serena de su jefe inspiraba al pueblo a tener confianza en Dios. Cuán importante que los pastores, que los directores de iglesia, que los padres de familia podamos dirigir a la grey que el Señor nos ha dado a confiar en aquel que es poderoso. Eso hizo Moisés, un símbolo de Cristo en el lugar santísimo, que intercede constantemente ante el santuario delante de Dios y le dice, mi sangre, oh Padre, mi sangre sobre mi pueblo que no ha recibido el sello todavía en la tierra. La fe serena de su jefe inspiraba al pueblo a tener confianza en Dios. Lo entregaron todo a su brazo omnipotente y él no les faltó ni los poderosos gigantes, ni las ciudades amuralladas, ni tampoco los ejércitos armados y las fortalezas empinadas podían subsistir ante el capitán de la hueste de Jehová. Alabado sea el nombre de Dios.
¿Quiénes son tus poderosos gigantes que te arrebatan el gozo de la salvación? Esas ciudades amuralladas que no puedes atravesar, esos ejércitos armados, esas fortalezas empinadas. Hermanos, ahora esto es un asunto espiritual en un contexto literal, como le pasó a Israel. Ahora nos pasamos al paralelismo espiritual que cada uno de nosotros encontramos en nuestro peregrinaje hacia la tierra prometida. Puede salir con su ejército poderoso, con sus ciudades amuralladas, pero tenemos un capitán poderoso que es el capitán de las huestes angelicales del gran yo soy, Jehová de los ejércitos, que lucha nuestras batallas y es capaz de destruir los gigantes, destruir las ciudades amuralladas y las fortalezas empinadas. Solo necesitamos confiar en aquel que tiene segura la victoria. El Señor conducía al ejército. El Señor desconcertó al enemigo y obtuvo la victoria para Israel. El gigantesco rey y su ejército fueron destruidos y los israelitas no tardaron en poseer toda la región. Así se borró de la faz de la tierra esa gente extraña que se había entregado a la iniquidad y a la idolatría abominable. Hermanos queridos, si escuchamos el contexto histórico que presenté en la introducción, entonces ustedes entienden ahora por qué Dios borró del mapa de esa tierra de Canaán, de la tierra de los amorreos, a toda esta gente perversa, a esta gente pagana, a esta gente que había colmado la copa de su iniquidad. Y por lo tanto Dios tenía que hacer una amputación urgentemente, porque estas naciones contaminaban las naciones con sus conquistas, e imponían su religión, e imponían su iniquidad, imponían su idolatría abominable, imponían sus ideologías, como estamos viendo hoy, que avanza la ideología de género, que se imponen las leyes de nuestros países y avanza la iniquidad, y Dios ve la iniquidad en las naciones, en los presidentes que gobiernan nuestros países, que no tienen un poquito de sentido lógico para buscar justicia de Dios. Y muy pronto Dios pondrá fin a las naciones paganas. Y hoy lo vemos en pequeña escala, cuando son los juicios destructivos de Dios, barren con países, con aldeas, destrucciones masivas. ¿Por qué? Porque también colman la medida de su iniquidad. Interesante cómo Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. En la conquista de Galaad y de Basán hubo muchos que recordaron los acontecimientos que casi 40 años antes habían condenado a Israel en Cades a una larga peregrinación por el desierto. Veían que el informe de los espías tocante a la tierra prometida era correcto en muchos sentidos. Las ciudades estaban amuralladas y eran muy grandes y las habitaban gigantes, frente a los cuales los hebreos no eran sino pequeños, pero podían ver ahora que el fatal error de sus padres fue desconfiar del poder de Dios. Queridos hermanos, aquí quiero detenerme. Muchas veces tenemos que pasar por el lugar donde hemos fracasado espiritualmente. Muchas veces tenemos que pasar por el lugar donde aquellos hermanos que iban delante de nosotros fracasaron en su vida cristiana y poder ver que nosotros podíamos avanzar si tan solo hubiéramos confiado en las promesas de Dios. 40 años antes, 10 espías dieron un falso informe y el pueblo en su totalidad creyeron el informe falso. Qué tristeza me da cuando veo que se repite la historia en diferentes lugares del mundo. Pueden ser en divisiones, en uniones, en asociaciones, en iglesias locales, donde el informe verdadero de los fieles no se cree y se cree el informe falso. Y esto lleva al pueblo a vagar por el desierto, a peregrinar, a errar, a perdernos, hermanos. Ahora el pueblo podía ver el error fatal de sus padres
cuando obedecieron la voz de aquellos 10 líderes de Israel, 10 príncipes que fueron a ver la tierra prometida y se quejaron y dijeron: ay, nos sentíamos como langostas cuando vemos esos enormes gigantes. No podemos vencer. Y lloró el pueblo por culpa de esos 10 espías. ¿Dónde están esos espías que desaniman al pueblo hoy? Yo puedo, como pastor, desanimar la confianza de mi familia, de mi hijo, de mi esposa, de los hermanos en la fe. Pero qué lindo lo que dice. Pero ahora podían ver que el fatal error de sus padres fue desconfiar del poder de Dios. Querido hermano y querida hermana, ¿quiénes son tus gigantes espirituales que te retrocedieron a vagar y pudiste crecer en tu vida espiritual? Hoy puedes confiar porque hay alguien que pelea tus batallas y es Dios, es tu Dios. Pon tu vista en Jesús en el lugar santísimo. Únicamente esto les había impedido entrar enseguida en la hermosa tierra a la cual Dios nos ha prometido. Hoy tenemos la promesa de la nueva Jerusalén, de la tierra prometida, de la Jerusalén espiritual, de la Canaán espiritual. Pero hay gigantes que tenemos que vencer. Hermano querido, ¿quiénes son tus gigantes que te doblegan en tu peregrinaje a la tierra prometida? ¿Es el rey Og, ese Og gigante de los amorreos de Basán, de la conquista de Galaad? Hermanos, ¿cuál es tu Galaad espiritual? ¿Cuál es tu Basán espiritual que no te deja avanzar en tu crecimiento cristiano, en tu vida cristiana? Ya lo mencioné: una enfermedad, una tentación, una prueba, un pecado acariciado o una crisis emocional, o un hermano en la iglesia, o un vecino o tu trabajo. ¿Cuál será tu Galaad y tu Basán que no puedes conquistar y te limita en tu crecimiento espiritual? Confía en el Señor y no repitas la historia del pasado. Hay un dicho que dice: el pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetir su historia, y nosotros no podemos ser condenados a repetir la misma historia. Y Pablo dice: todo esto quedó escrito como ejemplo para que no caigamos en los errores del pueblo de Israel de antaño. En sus luchas con Og y Sehón, el pueblo se vio sometido a la misma prueba bajo la cual sus padres habían fracasado. Pero la prueba era ahora mucho más severa que cuando Dios ordenó a los hijos de Israel que avanzaran. Las dificultades del camino habían aumentado desde que ellos rehusaron avanzar cuando se les mandó a hacerlo en el nombre del Señor. Quiero detenerme aquí. Cuando tú no vences en una batalla y fracasas y quedas derrotado y quieres tomar la batalla nuevamente, hermano, la batalla se pone más feroz, y es ahí donde necesitamos confiar en las promesas de Dios. Es así como Dios prueba aún ahora a sus hijos. Aquí está la parte que nos interesa. Si no soportan la prueba, los lleva al mismo punto, y la segunda vez la prueba será más estrecha y severa que la anterior. Esto continúa hasta que soportan la prueba, o si todavía son rebeldes, Dios les retira su luz y los deja en las tinieblas. Esto es individualmente para nosotros. Los hebreos recordaban, ahora como anteriormente, cuando sus fuerzas habían salido a luchar, fueron derrotados y miles perecieron. Pero en aquel entonces habían salido a luchar en abierta oposición al mandamiento de Dios. Habían salido sin Moisés, el jefe nombrado por Dios, sin la columna de nube, símbolo de la presencia divina, y sin el arca. Queridos hermanos, aquí hay una aplicación espiritual que por el tiempo no podemos detenernos a tener un tema especial. Moisés es un símbolo de la iglesia organizada. Moisés es un símbolo de la conferencia general. Moisés es un símbolo de los líderes que Dios ha colocado en puestos de gran responsabilidad, en puestos
donde estos líderes dirigen a la iglesia hacia un orden establecido. Y muchos se oponen al orden de Dios. Muchos no quieren obedecer lo que la iglesia organizada tiene. Y muchas veces quieren tener sus victorias en esas grandes batallas, pero van sin una dirección organizativa. Van sin un pueblo organizado. Quieren rebelarse en contra del cuerpo organizado de la iglesia a nivel mundial. Van sin la columna, van sin la presencia divina, van sin el arca, porque hay un pueblo que lleva el arca de Dios, y aquellos que sueltan el arca, que quieren formar una nueva institución, una nueva iglesia, no entienden el plan de Dios para el tiempo del fin. Hermanos, hay lecciones tan importantes cuando estudiamos la historia del antiguo Israel. Querido hermano y querida hermana, no vayas sin organización, sin orden. No vayas sin la columna de nube. No vayas sin que la presencia de Dios vaya contigo. No sueltes el arca. Ahí está el mensaje de Dios. El fundamento de la doctrina de la iglesia organizada para el tiempo del fin está en el santuario. Está en el arca del pacto. Ahí está. No dejemos el pacto. No abandonemos la fe. Pero ahora Moisés estaba con ellos. Fortalecía sus corazones con palabras de esperanza y fe. El Hijo de Dios, rodeado por la columna de nube, les mostraba el camino, y el arca santa acompañaba al ejército. Alabado sea el nombre de Dios. Todo esto encierra una lección para nosotros. El poderoso Dios de Israel es nuestro Dios. En Él podemos confiar, y si obedecemos sus requerimientos, obrará por nosotros tan poderosamente como lo hizo por su antiguo pueblo. El camino estará a veces lleno de obstáculos aparentemente insuperables. Esto podrá descorazonar a los que cedan al desaliento, pero Dios les dice: seguid adelante, cumplid vuestro deber, cueste lo que cueste. Aplicación para nuestros días, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Dios guía a su pueblo paso a paso. No entraron en guerra sin su orden. La fe espera en Dios y actúa con obediencia, no por impulso. Las batallas grandes requieren fe aún mayor. Og representa un obstáculo gigantesco, pero Dios mostró que ningún enemigo es demasiado grande cuando Él va adelante. Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios convierte los obstáculos en testimonios. Las ciudades de Seón y Og no solo fueron vencidas, sino que se convirtieron en herencia para Israel. No debemos temer a los desafíos grandes cuando Dios nos dirige. Og era un gigante, símbolo de lo humanamente imposible, pero la fe no se rinde ante lo abrumador, sino que confía en la promesa de victoria. Conclusión. Esta etapa marca el tránsito entre el peregrinaje y la conquista. Es un tiempo de transición, victoria y reafirmación de la dirección divina. Cuando Dios permite batallas, también promete victoria. Como Israel, hoy debemos actuar con sabiduría, buscar la paz siempre, pero estar listos para enfrentar desafíos con fe, firme en aquel que nos ha prometido lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Hermano, no te olvides de esto hoy. ¿Quiénes son tus gigantes en este día? No temas, porque yo estoy contigo, dice nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos dé de su gracia, que Dios nos dé de su misericordia. Y recordemos el contexto de la introducción para entender la destrucción de las ciudades de los amorreos, de los cananeos. Que Dios bendiga su palabra. Si Dios nos da su voluntad y nos da vida, la semana siguiente el tema 131 se titula Balaam y el pueblo de Dios en los límites de la Canaán. Que la bendición de Dios quede con nosotros, en mi mejor deseo, en oración
Amén. Amén, amén. Amén. Amén, Amén y amén. Amén, amén, amén.